Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lude. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. Periodísticas. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de Ciudad Radio. Nos puede usted localizar en las redes sociales como Perspectivas Periodísticas, en Facebook como Perspectivas Periodísticas y en Twitter como P-Periodísticas, @P-Periodísticas. Se nos termina septiembre. Rafa Lule, muy buenos días. Buenos días a todos los que están escuchando. Gracias por la preferencia de estar transmitiéndonos cada sábado a las 8 de la mañana a través de Ciudad Radio. Gracias a la hospitalidad también de Ciudad Radio por estar transmitiendo a través de los micrófonos. Y efectivamente, Arturo, se nos fue septiembre y ya prácticamente ya se nos está yendo 2014. Ya estamos a la recta final de este año y a la principal, bueno, a principios ya del 2015. Y yo creo que dentro de unos poquitos tiempos vamos a estar igual con 2015, Arturo, porque realmente el tiempo se está yendo muy rápido. Un saludo cordial a todos aquellos nuestros hermanos que nos están escuchando, más allá de las fronteras, más allá de este país, desde México, a los hermanos sudamericanos, a la colonia mexicana que está en Estados Unidos y pues a todos los hermanos de habla hispana. Muy buenos días, Débora Linares. Ahora, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días al auditorio de Perspectivas Periodísticas. Pues hoy personalmente vamos a hablar acerca de la relevancia que están tomando los mensajes de texto para comunicarnos actualmente, ¿no? Como ese que llegó. Exactamente, como ese que acaba de llegar y que, bueno, nos facilita la comunicación, pero también tiene sus asegúnes dependiendo de lo que se trate. Muy bien. Pues arrancamos, Arturo. Arrancamos el programa y esta semana queremos comenzar con el hecho que se dio en el programa de Carmen Aristegui en este noticiero de MBS Noticias, donde presentan un video de la tuta, de este personaje oscuro de allá de Michoacán, líder de los Caballeros Templarios, que hace llegar a Noticias MBS y que lo presentan en el programa de Carmen Aristegui, y se puede ver a este personaje, la tuta, pues platicando y dando unos chayotes, es decir, dinero, a dos periodistas, a dos reporteros de allá de la entidad. Uno, pues el director de una de una agencia de noticias, y el otro el corresponsal de Televisa, o ya ex corresponsal de Televisa allá en Michoacán. Así es que es un video en donde hay mucho que analizar, sobre todo más allá de lo que se puede ver y sobre todo lo que pasó en ese programa de radio, donde prácticamente se enjuició y se condenó a estos dos reporteros sin tener realmente las versiones completas de estos personajes, ¿no? O sea, no solamente es que se le pueda prestar el servicio de una asesoría de comunicación a la tuta, sino cómo fue que llegaron ahí a este lugar, si realmente sucedió en este concepto de plata o plomo, ¿no?
o si de verdad ellos se prestaron a hacerle el juego a este personaje, de verdad asesorarlo, a pedirle como una especie de asesoría, como lo comentaba hace un momento, y sobre todo también poner en la mesa, me parece que MBS y que Carmen Aristegui, en el afán de ganar la información en la nota, le hacen el juego a este personaje, presentando un video donde realmente el que gana es precisamente la tuta, porque se vuelve a poner en los reflectores nacionales. Y por otro lado también analizar el punto que es que Televisa le cierra la posibilidad a Eliseo Caballero de abrirle un espacio en sus noticieros para que pudiera explicar. Se limitan al despido y se limitan a fulminar prácticamente la carrera de estos dos reporteros, que no estoy diciendo que sean inocentes, pero tampoco se les puede culpar directamente y mucho menos en los medios de comunicación como sucedió. Pues aquí vemos que se ha manejado mucho en México que primero es uno inocente antes de ser culpable, ¿no? Y realmente pues aquí vimos que primero fue culpable, somos culpables y después ya inocentes. Realmente aquí se aplica una cuestión, como tú lo comentas, Arturo, de enjuiciamiento. Y en este enjuiciamiento, como lo manejó precisamente Carmen Aristegui, pues precisamente enfoca el aspecto de la culpabilidad sin dejar espacio a lo que se podría manejar la réplica por parte de los reporteros, aunque ella podría argumentar que sí le dio el espacio. Sin embargo, hay que ver de qué manera lo dio, ¿no? Realmente la situación fue de que los contactó a ambos, entre ellos Eliseo Caballero, y no fue para decirles que estaban grabados o que estaban al aire. Sencillamente los contactó, platicó con ellos, y ya como a la mitad de la plática ya es cuando les dice estás grabado. Y así tal como y eso porque se lo pregunta, exactamente, ¿no? Y eso porque se lo pregunta, y así como fue grabado, así fue presentado al aire, y esto por el afán precisamente del rating, cuando realmente pues los medios no estamos para juzgar, los medios estamos para informar, y una cuestión es informar y otra cuestión es, una cuestión es enjuiciar y otra cuestión es dar uno su opinión. Y en este caso realmente la exageración o el extremo que llevó a Carmen Aristegui es precisamente por una cuestión de tanto de rating como de dar una supuesta noticia. Y también hay que ver cómo llegó ese video a la redacción de MBS, y también ver, bueno, ya vimos el tratamiento. Realmente también Televisa ahí, como lo comentaste, Arturo, coartó la réplica que tenían también derecho estos reporteros, y sin embargo pues no le dieron la oportunidad, sepultaron una carrera de periodistas de estos dos reporteros. Igual no se les considera de que sean inocentes o claro, no, realmente. No se está hablando de una inocencia, ¿no? Eso hay que decirlo tajante y muy claro. No es una defensa de los reporteros, y que cada quien asuma su responsabilidad como profesional de la información, de las noticias, sino ver el problema más allá de lo que realmente se podría presentar en un programa de televisión o un programa de radio. Débora. Sí, como bien dicen, es una cuestión de rating. Digamos, aquí la situación tiene varias aristas. Por un lado, pues bueno, los medios venden, ¿no? Venden como cualquier otra empresa. Por otro lado, tienen siempre un interés propio, un interés al informar, al transmitir de cierta manera las noticias, como bien dice Rafa, o dar a la opinión, que en el caso de Carmen Aristegui, pues bueno, es un programa también donde se suele dar opiniones de manera permanente. Por otra parte, pues está esta cuestión de que ahora pues desconfiamos de todo el mundo, precisamente porque sabemos del poder que tienen en este caso las organizaciones criminales. En el caso específico de la tuta, pues bueno, está muy claro que tiene mucho poder, dado que por ahí se ha manejado varias veces que se sabe dónde está y qué es lo que anda haciendo, y bueno,
coincidentemente con toda esa información que se tiene, sigue libre. Entonces, bueno, ¿qué hay aquí? Por un lado, es cierto, los reporteros, como todo el mundo, deberíamos tener en este país el derecho de réplica. Debería de haber alguna legislación que de alguna forma, que la hay en materia electoral, pero no la hay de manera genérica. Entonces, eso imposibilita a que cualquiera de nosotros que sea acusado de esa forma o de alguna manera semejante, sobre todo porque ahorita, como puedes compartir videos, fotos y ya todo lo que ya sabemos, podemos ser incriminados de alguna manera y quedarnos con esa mala imagen, porque no hay una legislación que nos permita de alguna manera hablar y decir lo que a nosotros nos corresponda, lo que tengamos que decir respecto de un asunto. Entonces, bueno, aquí lo que está sucediendo es que, como ustedes bien dicen, pues se están incriminando a estos dos reporteros, y lo cierto es que tampoco podemos creerles que hayan ido, ¿no? Como ha sucedido con ciertos personajes políticos, que hayan ido a punta de pistola, porque bueno, sabemos que, o sea, es complejo pues el asunto, es además complejo. En el comportamiento, ¿no? En el comportamiento que tienen ahí, en las peticiones que hacen, en cómo se dirigen. Exactamente, entonces ahora sí que defender lo indefendible, no es que los estemos defendiendo, simplemente que pues debe de haber versiones que deben de darse a conocer para que la ciudadanía, para que el público en general tengamos de alguna forma los elementos necesarios para crear nuestra propia opinión al respecto. Y bueno, lo cierto es que está más que visto que la tuta tiene mucho poder en ese sentido, y de alguna manera, pues sí, mueve muchos actores políticos, sociales, en este caso de los medios de comunicación, y hace lo que se le pega la gana. Entonces, bueno, lo cierto es que podemos darles el beneficio de la duda y pensar que fueron a punta de pistola, o podemos pensar inocentemente, porque también caeríamos en cierto grado de inocencia al quererles de alguna manera dar crédito a los periodistas y pensar que fue la tuta quien los obligó a recibir el dinero, quien los obligó a tener las actitudes que tuvieron, que además parecen muy naturales, quien los está obligando a asesorarlo, ¿no? Es un tema complejo que sin duda valdría la pena que se aclarara, y más allá de eso, pues valdría la pena empezarle a quitar un poco de poder a este tipo de organizaciones que finalmente están marcando la pauta, en este caso la agenda del país, ¿no? Oye, la tuta como un gran manipulador. Así es, de hecho a mí me sorprende, yo cada vez que lo veo en los videos, sí me atrapa el querer escucharlo, porque bueno, más allá de lo que tenga que decir, la manera en cómo lo dice es una manera en la que fácilmente cualquiera puede caer en su embrollo discursivo, en su embrollo actitudinal. ¿Por qué? Pues porque tiene lo que conocemos como una gran labia, ¿no? Es muy labioso, habla y sabe plantear las cuestiones de tal modo que te envuelve y no tienes de otra más que entrarle en el juego, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, Débora, y tú que eres nuestra especialista en esta parte de la psicología de aquí del programa, ¿cuáles serían como las características generales de un manipulador? Pues mira, el manipulador te da, por ejemplo, en su discurso utiliza muchas palabras que son ambiguas, ¿no? Tú ya lo mencionabas alguna vez que transmitimos lo de la llamada telefónica que tuviste por extorsión, te dan información general, ¿no? De alguna manera te habla para que tú aterrices, digamos, es decir, si la tuta te dice muchas cosas, tú traduces muchas cosas, y entonces, como lo estás escuchando y de acuerdo al discurso que va llevando, de alguna forma esas muchas cosas tú las traduces en hechos concretos, y entonces él va sacando información de tal modo que te está envolviendo. Exactamente, esa es una. La otra, pues, es que es una persona dominante completamente, no una persona que sabe que además también sabe halagarte, que sabe llegarte, que sabe caerte bien, no por nada es un gran líder, porque finalmente un líder malo, pero finalmente es un líder, no es un líder que aporte nada bueno a la sociedad, pero finalmente tiene estas características de liderazgo, que es el poder de alguna manera tener la actitud, incluso si tú ves su corporalidad parece relajada, pero al mismo tiempo está siempre inclinado hacia ti, invitándote de alguna manera a hacer esta parte de complicidad. Pues no sé si sirva como ejemplo cuando, por ejemplo, estamos en un grupo de amigos donde queremos decir algo en voz baja o queremos por ahí de repente vivorear a alguien, que todos nos acercamos en una actitud de complicidad, ¿no? Entonces él tiene estas herramientas tanto de lenguaje no verbal como... Y así se comportaron los periodistas. Exactamente, o sea, entraron completamente en su juego. Yo me imagino que estaban confiados en que nadie los estaba grabando, por eso tuvieron ese descuido de involucrarse inmediatamente, pero lo cierto es que sí hay ciertas características que tiene la tuta que hace que sea una persona encantadora, aunque sepamos que lo que está haciendo no es provechoso para la mayoría de la gente.
Y por otro lado, ya para ir cerrando el tema, Rafa, Débora, nuevamente los reporteros pueden llegar a la tuta, ¿no? Así como en algún momento Scherer se entrevistó con otro personaje del crimen organizado, fue portada de la revista Proceso, y la fotografía pues causó mucha polémica. Vuelve a suceder, Débora, Rafa, los reporteros pueden llegar a la tuta, pero la gente del gobierno, la autoridad, los sistemas de inteligencia no dan con él. ¿Qué está pasando ahí? Es una vergüenza, ¿no? Realmente. Y todo lo que se está manejando, los videos, todo lo que se ha estado manejando, los escándalos, los reporteros, de los alcaldes, es el caso del hijo de Fausto Vallejo, pues es una vergüenza realmente lo que está ocurriendo, porque como tú lo comentas, todo el mundo se está acercando a este personaje, menos la ley, ¿no? Eso realmente es para darle los focos rojos al gobierno de Peña Nieto, que está, si tanto está alardeando de su éxito como gobierno, pues realmente aquí se ve todo lo contrario, ¿no? Realmente pues ya era para que la tuta estuviera encerrado, o por lo menos no estar dando esas apariciones, que lo que único que sucede es, o lo que pasa o se refleja es de que la tuta pues sea un actor, un gran actor, apareciendo en los reflectores de todos lados, y viendo, se me imagina como esa película de Tom Hanks y DiCaprio, en donde uno persigue al otro y el otro, el ladrón, pues realmente al final se vuelve Tom Hanks se vuelve un payaso, porque realmente nunca lo alcanza, y nada más se mofa de cómo cae cada rato en sus trampas. Es lo mismo, ¿no? Con cada video, con cada presentación de la tuta, el gobierno federal pierde. Exactamente. Así es. Pierde, digamos, para el grueso de la gente, pero seguramente al mantenerlo libre está ganando en algunos otros aspectos. Seguramente, ¿no? Algo que no sabemos, ¿no? Así es. Hay que ver ese trasfondo, ¿verdad? Bueno, ahí dejamos esta situación de estos reporteros. Mire, en el país la situación de muchos reporteros es complicada. Muchos reporteros, me consta que se les paga muy poco por hacer su trabajo, ¿no? Y eso los lleva a tener un conflicto entre la ética y la moral, o la ética y lo no moral. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues si tú no le pagas bien a un reportero, si no le cubres sus necesidades, si le pagas 3,000 pesos al mes, como sucede en algunos medios, y alguien le ofrece un chayote por hablar bien o simplemente por no hablar, pues es más probable que lo tome. En este país, las condiciones de muchos reporteros, de muchos periodistas, no son las óptimas para que puedan trabajar. Insisto, no es una justificación, porque pasa con los policías también. Así es. ¿No? Pero esas son las realidades de un oficio como el periodismo. Fíjate que algo más complicado, lo que nos estás tocando es más complicado, ya se hizo la comparación entre un policía y un reportero, es más complicado la situación del reportero. El día miércoles estaba platicando con una amiga, una amiga en común, la doctora Robles, Francisca Robles, y precisamente estaba checando una tesis de una alumna, ella, que está en España, y resulta ser que la visión que tienen allá los españoles de los reporteros, o de la forma de manejar aquí el periodismo en México, es a través precisamente del chayote. O sea, no hay, casi, me han dicho, nos catalogan como en la época porfiriata, no nos sacan de ahí, donde el porfiriato pues era precisamente el reportero daba cuentas al gobierno, y pues a cambio precisamente de una compensación económica. Esa es la visión que tienen los españoles del periodismo aquí en México. Y la situación aquí en México, como tú bien lo manejas, Arturo, pues tienes razón. Realmente hay muchos compañeros que sobreviven con 3,000 pesos, 4,000 pesos al mes, y pues realmente es una situación muy drástica cuando se tiene familia, ¿no? Y este tipo de cosas es muy común que se maneje dentro del periodismo, de una forma de poder obtener un ingreso
y que bueno, realmente uno de las profesiones más mal pagadas aquí en el país y con más riesgo es precisamente el periodismo. Y sin prestaciones, y Exactamente. sin muchas cosas, y con todo y eso, hay reporteros, hay periodistas que se las ingenian para vivir sin entrarle esta parte de los chayotes, así como no todos los policías son corruptos, tampoco todos los reporteros le entran a los chayotes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Débora Linares, el tema de hoy. El tema de hoy, pues hoy vamos a hablar acerca de cómo se ha transformado la comunicación a partir de la tecnología y a partir de los mensajes de texto en particular. Bueno, hoy en día es muy común que nos comuniquemos de forma escrita, ¿no? Cosa que habíamos dejado de hacer porque en algún momento de la historia de esta humanidad surgió el teléfono, ¿no? Antes del teléfono teníamos las cartas, los telegramas, que tardaban mucho en llegar, pero que finalmente de alguna forma satisfacían la necesidad de estar en contacto con seres queridos que estaban muy lejos. Bien, entró el teléfono y pues bueno, la carta cayó un poco en desuso para quienes sobre todo tenían acceso a este medio de comunicación, pero lo cierto es que más actualmente, a partir de hace más o menos 25 años, la comunicación se ha vuelto a transformar y ha vuelto otra vez sus ojos hacia la parte escrita, y lo ha hecho porque, bueno, empezamos con los chats, ¿no? Haciendo un poco de historia, los chats hace, no sé, 25 años, era la forma de comunicarse, y estos tenían una gran ventaja, podías ponerte lo que le llamaban un nickname, o sea, una identidad que podía no ser la tuya, podías incluso decir que eras hombre si eras mujer o que tenías más edad o menos, dependiendo de la sala de chat a la que te pusieras, en la que te pusieras a mandar mensajes. Y bueno, el uso de la tecnología en ese sentido, pues bueno, vinieron después las redes sociales, y las redes sociales seguían permitiendo de alguna forma comunicarse de manera extensa, pero ya con la particularidad de que sí podía ser más, o sí puedes, porque todavía se utiliza, sí puedes ser más identificable. ¿Por qué? Porque bueno, tus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, no sé, hay muchísimas, de alguna manera están ligadas con tu correo electrónico personal, ahora incluso con tu número de celular. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues sucede que aunque a partir de estos medios nos podemos comunicar de una manera digamos, directa y dándonos a conocer, lo cierto es que más adelante vinieron los mensajes de texto, o lo que ahora llamamos las aplicaciones que nos permiten tener chats, que las tienen pues también diferentes plataformas y diferentes redes sociales. Y bueno, en ese sentido, digamos que los mensajes de texto se han convertido en una forma muy recurrente. Ahora podemos, por ejemplo, hacer una cita a través de un mensaje de texto, ¿no? Ya no tomamos el teléfono. Es más, incluso pareciera que ahora el teléfono celular, sobre todo, no tiene la función de teléfono, sino más bien de envía textos. Y bueno, lo podemos ver en las estadísticas de cuánto dinero genera el envío de mensajes de texto al año a las compañías que se dedican a dar este servicio. Y bueno, a través de las redes sociales, por ejemplo, también, o más bien de los mensajes de texto, podemos comunicarnos de forma unilateral. ¿Por qué? Porque podemos decir algo que de alguna manera queremos expresar y que puede o no tener eco del otro lado, como es el caso del correo electrónico o el propio muro de Facebook, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos felicitar a alguien por su cumpleaños o lo que sea, tenemos ahí la posibilidad de poder dejarle un mensaje sin necesidad de que ahora se usa mucho, ¿no? En el Facebook, que el festejado deja que pase todo el día de cumpleaños llenándose su muro de felicitaciones, y al final del día o muy temprano el día siguiente agradece de forma genérica. Es decir, ya no hay una respuesta directa, que esta es una de las características
características que tenemos a partir de los mensajes de texto. No hay una respuesta directa. Esta parte que se va perdiendo de tener, por ejemplo, el contacto cara a cara, ¿no? Antes, por ejemplo, si tú le querías decir a un chico o una chica que te gustaba, pues se lo tenías que decir personalmente o mediante un escrito, que era muy fácil hacérselo llegar, ya sea de manera directa o a través de un tercero. Y eso pues tenía ciertas implicaciones, ¿no? Te comprometía como persona, como individuo. ¿Por qué? Porque podías ver de alguna manera la reacción del otro. Entonces, al ver la reacción del otro, si eras aceptado, pues era lo máximo, pero si eras rechazado, pues te sentías peor que mal, ¿no? Entonces, ahora la ventaja que tenemos con los mensajes de texto en las redes sociales es que lo podemos escribir, ¿no? Y esperar a ver qué sucede, pero ya no nos tragamos, ahora sí que ya no nos toca comernos esta parte de ver la reacción de, ay, no, pero ¿cómo se le ocurre que pueda gustarme? No sé. Bueno, ¿no? Te voy a contar rapidísimo que ayer nos platicaba un columnista importante de este país que se enteró que su hija ya tiene novio, ¿no? Su hija de 12 años, por ahí debe de andar 13 años cuando mucho, ya tiene novio. ¿Cómo se enteró? A través del Facebook, ¿no? Entonces, ya como papá, pues tendrá que darle like, ¿no? Ya lo publicó, ella ya lo dijo, ¿no? Ya no le queda más que darle like. Así pues que hay que aprender a entender estos nuevos medios de comunicación. Así y la influencia en lo cotidiano. En lo cotidiano y en cómo resuelves, ¿no? Porque finalmente, para mala fortuna de tu amigo el reportero, tiene a la persona, ¿no? De la cual está obteniendo esta información muy cerca y es una persona importante para él, ¿no? Entonces hay por supuesto una reacción y lo cierto es que pues ya no importa tanto lo que él diga. Antes pues era así de, ay, papá, ya tengo novio, pero a los 12 años jamás le ibas a decir a tu papá que ya tenías novio, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en este caso no se lo está diciendo de manera directa, aunque seguramente ella sabe que son amigos del Face, que puede entrar a su perfil, que incluso puede tener sus contraseñas por cuestiones de seguridad, se lo está diciendo de manera indirecta, que esto es algo que sucede muy comúnmente con los mensajes de texto. Por ejemplo, ahora vemos los memes, por ejemplo, que no van dirigidos a nadie, pero van dirigidos a todos en general, pues te dicen algo sin decírtelo de manera directa. Muchas veces lo pegamos en nuestro muro de Face o lo mandamos por WhatsApp en los grupos o por el medio que tú quieras y se lo estamos diciendo a alguien, pero en realidad no se lo decimos de manera directa, ¿no? Que esa es una de las facilidades que tenemos y que además hace la comunicación pareciera que más sencilla, pero con las relaciones cercanas, sobre todo de pareja y con los hijos, pues son complejas, porque tú puedes empezar con un hola, buenos días y darlo del mejor ánimo, pero como la comunicación escrita no admite tonos, no admite matices, no admite esta parte que tiene la comunicación no verbal, pues resulta que el otro lo ve como el mensaje más frío de que se le ha mandado nunca y entonces ahí empieza el más violento. Exactamente, entonces ahí empieza una discusión que a lo mejor si te hubieras molestado en marcar el teléfono y llamarle y decirle buenos días amablemente, no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, digamos que sí ha habido ciertos cambios, incluso ha habido cambios en las normas sociales. Decía yo hace un momento que ahora lo utilizamos para hacer citas, ¿no? Lo utilizamos para declarar que alguien nos gusta. Por ejemplo, ya no, o yo lo he notado, ya no solemos decir desde el primer mensaje, nos vemos el miércoles a las 9, ¿no? Sino decimos, pues ahí nos mensajeamos, ¿no? O ahí nos monitoreamos a ver cómo vamos, o queda como en el aire, y esto para las personas que son puntuales, pues o para quienes son obsesivos de ordenar sus tiempos así muy adecuados. Peor, ¿no? Ahí nos whatsappeamos, violentamos el lenguaje. Exacto, terrible, esa es ¿no? otra de las características, ¿no? Que finalmente tendemos a escribir de una forma diferente. La ortografía, digamos, tradicional u oficial de la Real Academia Española, pues obviamente esta institución está infartada porque como los mensajes además son cortos los que tenemos que utilizar, bueno, ahorita ya con las nuevas plataformas no, pero en el caso del Twitter y de los mensajes de texto teníamos que utilizar 140, 150 caracteres, si no nos los cobraban dobles o cosas por el estilo, o simplemente el mensaje, por ejemplo, en Twitter no sale, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido que inventar un lenguaje propio de los mensajes de texto, que aquí el punto a mencionar, que considero que es importante, es que debemos de utilizarlo con criterio. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo soy estudiante y escribo un ensayo en la escuela o contesto un examen como escribo un mensaje de texto, sí, terrible. Pues, exactamente, ¿no? Entonces es esta cuestión de utilizar los medios que tenemos al alcance y utilizarlos con cierto criterio. Podemos también mediante mensaje de texto a lo mejor dar por terminada una relación personal, ¿no?
que eso es otra de las cosas que sucede. Ahora ya no le dices al novio o a la novia, ¿quieres ser mi novio, quieres ser mi novia? De manera personal o mediante cartas, se lo mandas por un mensaje de texto con un jajaja para pues sí, ¿no? Y para atenuar un poco la tensión que estás sintiendo en ese momento, o cuando escribes cosas como, híjole, yo creo que lo mejor es que ya no nos veamos. Entonces, que ¿qué seguimos está siendo sucediendo? amigos. Exactamente, ¿no? O cuando te dicen, pero por favor no rompas la comunicación y te bloquean en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O te borran del Facebook, sí, ¿no? claro, de la lista de amigos, o te dejan de seguir, que creo que es más doloroso que te dejen de seguir en Twitter, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, son las nuevas formas de comunicación que estamos teniendo a partir de la tecnología y a partir de los usos de las tecnologías de comunicación de la información. Y ya para terminar el comentario, pues una parte útil que yo he visto y que ahora que anduve ahí metiéndome a internet para investigar un poco sobre el tema, me llamó la atención que en cuanto a las tecnologías de información y de comunicación para la enseñanza, también se están utilizando como herramientas didácticas, lo cual me parece que es muy valioso porque finalmente las nuevas generaciones están pegadas a los dispositivos móviles. Entonces es una manera de meternos en su mundo como docentes o como adultos, como padres de familia, de meternos en su mundo y de alguna forma inculcarles algunas cosas, por ejemplo, la cuestión de la ortografía, o por ejemplo enseñarles a diferenciar que no es lo mismo escribir una tarea que un mensaje. Que el mensaje de texto, ¿no? Fíjate que en lo personal a mí me ha tocado como docente entrarle esto de los grupos a través del Facebook o de el WhatsApp, y a veces son una extensión de las clases, ¿no? Como ven ahí, te marca y además estás bien checado, ¿no? ¿Qué publicas, qué no publicas, quién está conectado? A veces a las 12 de la noche incluso se disuelven esas fronteras de los horarios, ¿no? Oiga, profesor, no me quedó claro esto, ¿no? Pues son las 12:30 de la noche, pero bueno, ahí les estás respondiendo. Y por otro lado también la economía del lenguaje, ¿no? Es decir, no utilizar estas redes sociales, sobre todo esta que es de 140 caracteres, no quiere decir que escribas mal, ¿no? Sino utilizar la economía del lenguaje, que por ahí hay un diccionario que sacó la Real Academia para escribir bien en las redes sociales. Sí, vamos a buscarlos y a ver si podemos conseguir algunos ejemplares y los regalamos aquí. Pues, ok, eso estaría. Yo creo que lo de Twitter precisamente pues orilló o de alguna manera pues sobre todo orilló en 140 caracteres a hacer lo que hemos comentado, ¿no? Es reducir el habla, no nada más el habla hispana, sino el habla de todos los idiomas. Realmente yo creo que de ahí fue el asunto, ¿no? Más que así es. En este caso, Twitter con 140 caracteres nos obliga a centrarnos en las ideas centrales, ¿no? Aumenta la creatividad, ¿no? Exactamente. De alguna manera te ves obligado a reducir todo el rollo que echabas en las cartas de 25 cuartillas en unos cuantos. Pero también fomenta caracteres. la acortamiento de palabras y todo eso y malformaciones de los idiomas. Sí, claro. Y por eso tienes que entrarle ahí a la parte de la creatividad para mandar los mensajes, quizá con otras palabras. Es un tanto como el juego periodístico, ¿no? Cuando estás en una redacción y tienes que poner una cabeza de 10 caracteres, te quiebras la cabeza todo el día buscando la cabeza para el día siguiente, pero no por la de eso 8. Vas a estar diciendo imagínate. definición def. Imagínate que le pongas así al periódico, no, pues estás te digo. frito, ¿no? Sí, y bueno, aquí la cuestión es que hay que adecuarnos. Finalmente el lenguaje es un ente vivo, ¿no? Es algo vivo que se está transformando constantemente y que ahora las redes sociales pues de alguna manera están haciendo una gran revolución, ¿no? Un gran movimiento en ese sentido. Y ya para finalizar, ahora sí, hay que tener cuidado de a quién le mandamos nuestros mensajes, ¿no? Porque esa es otra de las características de los mensajes de texto, que de repente las mandas a quien no tenías que haberlo mandado y eso genera expectativas o genera grandes enojos, ¿no? Entonces, aguas ahí. Bueno, WhatsApp. Exactamente, cuando te equivocas y además no te enteras. Me equivoqué. ¿Cuántas redes sociales tienes? Pues nada, manejo, el WhatsApp, obvio, Twitter y el Face. ¿Tú? Pues bueno, en lo de Google, ¿no? Lo del Hangout. Exactamente, el WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Duro pues más o menos, ¿no? Pero bueno, finalmente es una forma de estar conectada, ¿no? Entonces sí me gusta estar en la... Y un adolescente que está metido en esto de la tecnología, ¿cuántos manejará?
No, pues simplemente para chatear hay N cantidad de plataformas, ¿no? Y como tenemos amigos, digo, a mí en lo personal me pasa, como algunos utilizan, la mayoría en mi caso utiliza WhatsApp, pero algunos utilizan la de Google, algunos utilizan todavía el Hotmail, que ahora creo que, no el Hotmail, el Skype o el Messenger, a través, incluso el chat de Facebook, ¿no? O sea, cada plataforma y cada red social tiene su propia aplicación para, por ejemplo, para chatear o mandar contenidos multimedia. Entonces, eso hace que tengas una cantidad enorme. La ventaja ahora, que bueno, yo espero que sea ventaja, siga siendo ventaja y se siga compactando, es que puedes tener enlazadas varias redes sociales a una sola. Y eso te permite no estar brincando de una a otra, sino saber quién está conectado, con quién te puedes comunicar a través de cuál, y a través de una sola plataforma, como es el caso de Facebook, ¿no? De Facebook y de Twitter, ¿no? Así es. Los enlazas son y... los principales. Muy bien. Pues gracias, Débora. Nos leemos el martes. Al contrario, el martes, claro que sí, no se pierdan las notas. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos a Perspectivas Periodísticas. Ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Recordamos que tenemos una página en internet para que nos visite, se mantenga informado, www.perspectivasperiodísticas.com. Y el problema del Instituto Politécnico Nacional, seguramente usted se informó a través de los diferentes medios de esas movilizaciones que se dieron el día de ayer y antier, sobre todo antier, Rafa, el día jueves, que una gran movilización que llevó a que las autoridades del Instituto Politécnico Nacional voltearan a ver a lo más importante del sistema educativo, que son los estudiantes. Así es, y es básicamente porque el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional concluyó los trabajos de revisión y aprobación de la propuesta de reforma al reglamento interno de esa casa de estudios, así como lo expuso la directora general Xochitl Bustamante. Y es que este reglamento interno de 240 artículos contempla varias cuestiones, entre ellas lo que manifestaban los estudiantes es una situación preocupante en el título segundo, capítulo 1 de la función educativa, en donde habla sobre la función educativa del IPN, que sería la calidad educativa centrada en los saberes y conocimientos y no así en las capacidades. Por ello se elimina la formación integral en el carácter científico y tecnológico, así como su propósito, esto es la búsqueda de solución de problemas vinculados con el desarrollo de la nación. Y entre otros puntos, bueno, en este lo recalqué porque de esto se maneja también el retiro de algunas materias del plan de estudio, en donde los estudiantes manifiestan que esto ya es con una finalidad de salir como técnicos profesionales, más no como una licenciatura. Entonces ese es uno de los problemas que manifiestan los estudiantes. Por eso se realizó estas marchas que tú bien lo comentabas, Arturo, el día jueves principalmente y el día de ayer viernes, en donde se manifestaban en contra de este nuevo reglamento, porque realmente altera todo lo que era todo lo que es el espíritu por lo cual se formó esta casa de estudio, y que con esto conlleva a tener más técnicos que en las cuestiones profesionales, y pues igual también alterando lo que es la SEP, ¿no? Hablábamos hace 3 días, Rafa, en el espacio que tenemos ahí en Radiorama, en la 1530, con un líder de una asociación de ex
estudiantes del Instituto Politécnico. Ya hablábamos de todo lo que le ha dado el Politécnico al país. Entre ello, extraordinarios profesionales trabajando en la NASA, extraordinarios profesionales trabajando en diferentes áreas a nivel internacional, y que me parece que el Instituto Politécnico debe de tener una gran atención en el país. Sin afán de ponerlo en un segundo plano, es la segunda institución después de la universidad más importante del país. Evidentemente es la primera institución en la técnica del país, por eso debe de ponerse mucha atención en este tema, y sobre todo en el tema de los estudiantes. Deben de ser incluidos en la parte de las discusiones de los planes de estudio, de las transformaciones que tiene el Instituto Politécnico Nacional. También creo que tanto la dirección del Politécnico como la rectoría de la UNAM se han convertido en puestos políticos, sobre todo el de la UNAM, pero también el del Instituto Politécnico Nacional, porque se sigue poniendo por dedazo al director del Politécnico, ¿no? En este caso a Yolosóchitl, que a veces no tienen los méritos necesarios de manera académica, o habría otros con mayores méritos para llevar el cargo y el puesto de una manera realmente académica, ¿no? Entonces, una vez más, la parte de la educación en el país, que yo creo que es el gran déficit que tiene México en la parte educativa, tiene una deuda ancestral con los jóvenes, con los que ya no son tan jóvenes, que alguna vez quisieron ingresar a una institución como la UNAM o como el Politécnico a estudiar, y que no tuvieron esa posibilidad de ingresar, ya sea porque no tenían el nivel, o porque simplemente no les permitió la capacidad de estas instituciones ofrecerles esa posibilidad de estudio que en el país, a través de la Constitución, se supone que estaría garantizada, cosa que no sucede. Y en este movimiento ya no solamente es estas modificaciones que entrarán en vigor dentro de un año, Rafa, sino ahora se pide la destitución o la renuncia inmediata de Yolosóchitl Bustamante. ¿Qué podemos anticipar? El próximo jueves será 2 de octubre, y entre las consignas y entre las protestas que se darán estará la petición de pedir la renuncia o la destitución de Yolosóchitl Bustamante. Y fíjate que, ahondado a lo que estás comentando, los estudiantes también han manifestado una preocupación. Entre ellos son dos cosas. Una es que la elección del director del IPN se manejaba en el reglamento anterior del 98, se manejaba que tenía que ser egresado del Politécnico y también docente del Politécnico. Ahora, con este nuevo reglamento, se establece que no es necesario ya eso, ya cualquier externo puede ser director del IPN. Y dos, es también la preocupante es la libre expresión, que igual también cualquier cuestión que quieran ellos manifestar, inclusive a través de la Gaceta del IPN, tiene que estar considerado a través del Consejo. También eso de las dos cosas que manejan ellos, la preocupación de este nuevo reglamento. Y la tercera, también dentro de otras preocupantes, es la visión ya más empresarial, más que una situación de apoyo al sector público o a las instituciones públicas, que vendrían precisamente a ayudar al país, que ahora en el nuevo reglamento, para ser exacto, en el título 2, capítulo 7 de la integración social, en el artículo 33 se introduce la cultura empresarial en los proyectos del instituto a través de la llamada cultura emprendedora e incubadoras de empresas y el incremento de la productividad competitiva. Además de que mediante la incubadora de empresas se pretende captar recursos adicionales. Esto es, se privilegia al sector privado por encima del sector público. Esto pues va precisamente a manifestarse en la preocupación que precisamente los estudiantes del Politécnico han expresado, y eso a través de las marchas del jueves y el viernes, y hay que esperar cuál va a ser la situación futura y cuáles van a ser las siguientes movilizaciones que van a realizar los alumnos
del IPN, en donde realmente Arturo, Débora, pudimos observar en estas marchas, principalmente el jueves, que fue un gran número de alumnos. Fue impresionante esta marcha, y que pues esto es para que el gobierno federal, así como la dirección del IPN y sobre todo la Secretaría de Educación Pública, la SEP, pues deban de considerar y voltear a sentarse con estos grupos estudiantiles, que realmente al final de cuentas ellos son los directamente privilegiados o perjudicados. Sí, yo insisto en este punto, son los más importantes, ¿no? Dentro de la parte educativa, y que bueno, repetir que el Instituto Politécnico Nacional es una de las instituciones más importantes, volver a decirlo todos los días, sus profesionales trabajan no solamente en México, sino en la parte de otros países, como lo decía yo, en la NASA, y el Politécnico debería de ser quien llevara la parte de lo que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El Politécnico tendría que tener las manos metidas en formar profesionales y profesionistas que se encargaran de echar a andar las nuevas reformas en la parte práctica. Me estoy refiriendo a la energética, no habría por qué buscar en otros lados. Habrá que darles la oportunidad, y tenemos una institución tan importante como el Politécnico, a la cual le tienen que invertir muchísimo dinero, y también le tienen que invertir muchísimo tiempo y tomarlo realmente en serio, ¿no? Por supuesto la UNAM. No, y además mencionar que finalmente no es al Politécnico a quien le corresponde, por supuesto es parte de, pero no es al Politécnico a quien le corresponde, ni a ninguna universidad, digamos, tratar de solucionar la cuestión de la matrícula, ¿no? Esta parte de que compactan el plan de estudios para tener mayor capacidad de captar gente, pues bueno, creo que también le corresponde a varias instancias de gobierno sentarse a resolverlo, y no resolverlo compactando matrículas ni sacando, como mencionan, que bueno, esto es meramente repetición de parte mía, pero como esta parte de las materias que son fundamentales, ¿no? Debiera de haber otro tipo de soluciones que permitieran que más jóvenes ingresaran a la educación superior, pero no a partir de sacrificar la calidad de la educación que se está teniendo ahorita, sino a partir de crear nuevas instituciones que hagan posible que los jóvenes tengan más oportunidades de estudiar. Inyectarle recursos, Débora, al Politécnico, pero también a las universidades estatales. Sí, por supuesto. Las universidades estatales en muchos casos están abandonadas, ¿no? Hay instituciones que son de excelencia a nivel de los estados, pero hay otras que no cumplen como deberían de cumplir, y que en los estados se gasta de manera millonaria o multimillonaria, y no se utilizan los recursos para lo que debería, ¿no? Escuchas los sueldos de los diputados, de los 500 diputados, de los 128 senadores, de los congresos locales, de todo eso que sale de las arcas públicas, y no le apostamos a lo realmente importante, como sería la educación. Sí, de hecho durante años y décadas México en promedio ha invertido menos en educación que el promedio de diversas organismos internacionales a los que pertenecen, ¿no? Muy por debajo. Es decir, híjole, ahorita no tengo el dato fresco, pero si un país invierte el 5% de su PIB en educación, México está invirtiendo el 1%, el 2%, entonces exactamente el 2%. Entonces sí hay una gran diferencia entre lo que se invierte en otros países y lo que se invierte en el nuestro, pensando en que somos un país que está en pleno desarrollo y debiera de haber más este tipo de instituciones en vez de recortar los planes de estudio. Pues muy bien. Con esto parece ser que se maneja como en el 2000, ¿no? Cuando estaba Fox, que fue las huelgas, sobre todo principalmente la UNAM, y quienes al final de todo esto se vieron beneficiadas fueron las escuelas privadas. Así y ahorita pues parece ser que también viene siendo la misma tónica, ¿no? En esa situación. Aquí el problema es desde que entró esta administración de Peña Nieto, ha tenido muchas broncas, o fue arrastrando una parte con Felipe Calderón, muchas broncas con la cuestión de la docencia, principalmente en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Con los maestros. Y ahorita en nueva situación, pues con el IPN, pues viene siendo precisamente como que el mismo tenor, y como que van queriendo transformar varias cosas que al momento pues sí afectan a muchas de los que estamos implícitos, y en este caso pues a los estudiantes, ¿no? Esperemos que el próximo 2 de octubre, que será el próximo jueves, las
marchas, la conmemoración y sobre todo las protestas que se van a dar en torno a esto del Politécnico se lleven de la mejor manera, ¿no? Pues sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Padilla. Estás escuchando Ciudad Radio. ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Doctor Padilla, buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien, doctor, ¿y tú? Bien, gracias. Pues siempre interesante nuestro programa, ¿no? De Perspectivas Periodísticas. Edwin nunca lo saludo, pero es una persona que siempre nos está apoyando y ahorita me corrigió el micrófono porque fíjate que la semana pasada, cuando puse la repetición allí en la clínica, no me oía yo muy bien y dije, bueno, voy a comentarlo, ¿no? Como que debe de ser un margen más importante. Pero ahora sí te escuchas bien. No, debo de, ahora voy a decir muy bien las cosas. Es que fíjate que me llamó muchísimo la atención de que la cifra, y dada esta noticia de hace 4 horas, voy a repetir el tema, no el tema, sino nada más algunas, ¿cómo le llamaríamos? Updates, actualizaciones, ¿no? De lo que está ocurriendo a nivel del ébola. Y encontré que la cifra de muertos en ébola en África Occidental aumentó de 3.091 personas en un poco tiempo de menos de 2 meses, es lo que hemos estado manejando, que las cifras iban a repetir. Aumentó a 6.574 casos probables y sospechosos, y ya con una situación de una confirmación de esta cantidad de muertos, pues es una situación que realmente está molestando mucho al aspecto de salud en el mundo. A ver, ¿podemos repetir la cifra? Mira, aumenta de 3.091 personas, de 6.000 hasta 6.574 casos entre probables y sospechosos, pero los cadáveres pues no rebasan las 4.000 personas que desafortunadamente han fallecido. Pero esto es en muy poco tiempo. Entonces, yo en alguna ocasión ya vimos aquí una vez el tema y hablábamos que son 4 tipos de virus los que lo están provocando. Y te llegan a infectar también a los animales, también los monos, los changos, también los changoringos que les digo yo a algunos amigos. Entonces también se llegan a infectar y obviamente también llegan a padecer porque no hay tratamiento todavía. Tratamiento prácticamente sintomático, ¿no? O sea, tratar de detener su estado de deshidratación, porque tienen una enfermedad que inclusive pierden muchísimos líquidos, o sea, es algo terrible. A ver, doctor, ¿el ébola sigue siendo sentencia de muerte? Ahorita sí, y hasta el 2015 ya va a haber una vacuna, que ya se empezó a manejar en algunos lugares. Se habla que en Japón ya había un tratamiento, de alguna manera, pero pues todo lo tiene que, nosotros que estamos en América, tenemos que basarnos a la FDA, la Food and Drug Administration, que todavía no maneja se puede decir que un tratamiento, llamémosle ya autorizado, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, fíjate que son situaciones como los casos que mayores se han registrado es en Nigeria y Senegal, y como te comentaba, sí es en el 2015 cuando ya van a aparecer las vacunas.
Y supuestamente los países afectados, como sería Sierra Leona, son los que más casos están manejando actualmente en esta situación. Y dice, te lo voy a leer tal cual, dice: si todo va bien, podríamos ser capaces de empezar a utilizar algunas de estas vacunas en los países afectados en el comienzo del próximo año. Lo manejó apenas en la OMS, la directora general del responsable pues del área médica mundial, es Marie-Paul Kini. Y dice, sin embargo, no será una campaña de vacunación masiva. Seamos claros, eso es importante, dice, porque la cantidad está disponible, que no va a ser posible aplicar a tantísima población que existe siempre los países afectados vienen a ser los africanos, ¿no? Desafortunadamente han abusado muchísimo de ellos, ¿no? Y entonces, de momento, para tratar algunos enfermos se utiliza un suero que se obtiene de las transfusiones de sangre de los sobrevivientes. Es una situación que de ahí, hay que recordar que una vacuna no es más que un virus que te inyectan. El virus, por ejemplo, el sarampión que te están inyectando cuando se ponen las vacunas, es un virus para cuando ya entre, es atenuado, está disminuido. Cuando entre el virus, lo reconoce y lo encapsula, se lo come de alguna manera y no se desarrolla la enfermedad. Por eso entonces los sueros de los pacientes sobrevivientes que de alguna manera se están manejando son los que se están utilizando en esta situación. Entonces llama mucho la atención que la vacuna apenas está prácticamente en formación, pero lo que me llama mucho la atención es de que afortunadamente la transmisión del ébola ya se superconoce y empieza a haber un cambio importante, porque y los pensaban algunos, me llama mucho la atención también de que se pensaba utilizar como un arma biológica. Es algo que llama terriblemente la atención por el daño que hace, porque no tienes cura. Lo que tú mencionabas efectivamente, no es como una sentencia de muerte. Y para nada más manejar algo que me llama mucho la atención, es que encontramos que todos los médicos que habían estado acudiendo, y que por ejemplo hay ya dos casos que regresaron al hospital de Nebraska, lo que te dije hace creo que 15 días, el ébola ya está en América. Entonces el ébola de alguna manera se puede disparar en algún tipo de situación. Entonces pues hay que detenerlo definitivamente, como está ocurriendo aquí, que mi tema sería un comentario más, es en la página de The New York Times. En la página de The New York Times se tiene que los doctores y las enfermeras finalmente se han convertido más en voluntarios para ir a esos lugares y empezar a tener un tratamiento en África del Oeste, para tener y han quitado ya el miedo que ellos mismos se tienen, para que se tenga la oportunidad de tratar a tantos pacientes y tantos enfermos que desafortunadamente están falleciendo, obviamente para evitar su fallecimiento. Pero sí llama la atención porque ya en este artículo se consiguió por parte de la Organización Mundial de la Salud, junto con una área médica que se llama Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, que te van a pagar $4,500 por persona mensual en un momento determinado para que acudas previo a un tratamiento, tienes que ser médico o enfermera para tener este tipo de apoyo y tener un entrenamiento previo, no arriba de 3 semanas, porque calculan que la Navidad, fíjate, estamos hablando, ya no falta mucho, ¿no? Pero se calcula que para la Navidad va a haber un incremento enorme en 3 meses de casos de enfermos, y si no se ataca ahorita en este momento, dice la Organización Médicos Sin Fronteras, que va a haber una cantidad muy importante de fallecimientos. Entonces, le veníamos comentando ahorita en el carro, mi hijo y yo, Jerry, veníamos comentando que, por ejemplo, los países que ya están acudiendo, dice, hay una situación que se llama que en un hospital en California, están haciendo los primeros entrenamientos para médicos de Jordania, de Indonesia, de Kenia y de Nigeria y de Haití y en Pakistán, que son médicos que van a acudir para ser contratados. Yo creo que nosotros médicos mexicanos, bueno, sería cuestión de preguntar, el que tenga tiempo, ganas y esa labor altruista y de voluntario, y nuestra formación nuestro juramento a Hipócrates de seguir el tratamiento a cualquier tipo de enfermedad, de enfrentarte a lo que venga,
a costa inclusive de que puedas también fallecer. Ocurrió y un pequeño homenaje de mi parte ahorita en este momento a un compañero médico de la clínica del ISSSTE de Texcoco. Falleció cuando el problema de la influenza, ¿no? Cuando no sabemos realmente, o sea, son cosas que pues estamos enfrentándonos porque sabíamos que como médicos lo íbamos a encontrar algún día, pero ese fue un pequeño paréntesis, pero todo lo demás en cuanto a ébola se refiere, muchos médicos se dedican a esto, y comentaban el nombre de un médico, creo que es Hernando Garzón, y es un médico, es un physician, dice, 50 años de edad, que ha estado en todas las desgracias y tragedias mundiales, y dice, no, pero mis hijos conocen también mundialmente, luego los llevo, entonces, y no les pasa nada. Eso sería como corolario, ¿no?, en relación a al tema de ahora, pero